Paz, Om Namah Shivaya. Buenos días a todos. Buenos días a las personas online. El día de hoy justamente empezamos el retiro de yoga, danza y meditación. Y el módulo o el satsang que voy a hablar el día de hoy va más que todo encaminado hacia lo que es la danza y más que todo a la danza que vamos a bailar durante este retiro. Durante este retiro vamos a hacer pues mucha conexión. Yo pues de lo que he explorado durante mi año como Karma Yogi es que más allá de una danza o más de un tipo de baile, también tú estás activando centros energéticos y uno empieza como a hacer clic de por qué razón hay ciertos movimientos que uno dice, oh, pero esto me sirve para aquello, o porque si hago de cierta forma siento que algo cambia mi estado de ánimo. Entonces uno dice como, hay algo que cambia. Y ya hilando con lo que hay de por medio y la historia que hay de trasfondo, digamos, de este tipo de música, uno dice, pues esto ya cobra mucho sentido. ¿A qué voy al punto? En este retiro de danza, yo siempre lo encamino mucho hacia lo que es el flamenco, es danza que yo bailo. También bailo un poco de danza árabe y también pues, a hacer yoga, uno empieza a explorar otras cosas como animal flow, contemporáneo, pero pues mi centro siempre ha sido más el flamenco. Y algo que he visto o he percibido mucho por medio de la danza flamenca, en especial, es que es una danza que para mí es mucha tierra y mucho fuego. ¿A qué voy con que sea mucha tierra? Quiero decir que es una danza que ayuda mucho a enraizar, que ayuda mucho como a ponerte firme, como a echar raíces, como a aterrizar. Tanto así que les voy a contar como una pequeña anécdota antes que de empezar ya de fondo de lo que es el flamenco, la historia del flamenco, la historia de España relacionada con los gitanos. Es como contarles de que hace poco justamente estaba hablando con una chica que hace masajes en Atman, que es Ayurveda, y me contaba de que, bueno, yo estaba contándole que no sé qué estaba pasando, ¿cierto? Estaba pasando algo en mí. Y me dice como eso está sucediendo porque tu cuerpo está buscando mucha tierra, tienes que ver qué está sucediendo. Y yo dije, oh, eso cobra mucho sentido. Y a veces cuando uno está, no sé, mucho en el mundo de las ideas o que uno está como, yo también puedo ser un poquito bata en la mente, entonces empiezo, que voy a hacer esto, luego esto, voy a hacer esto, pero como esa ansiedad de ganas de aterrizar las cosas, a veces nos ayuda mucho que el elemento tierra. Y bailar flamenco nos va a llevar mucho a la tierra, mucho a enraizar. No sé si ayer en la inauguración vieron que en cierto momento pues la columna vertebral muchas veces del flamenco es entender el compás. O sea, si tú no entiendes el compás, pues tal vez uno tiene que estar como bien pegado con la oreja ahí, porque uno puede que a veces se desfase, uno puede que se desboque, que uno se emociona y se empieza a acelerar, pero a veces uno dice, pero el compás ahí sigue. Entonces uno dice, te sales de compás y vuelves a la tierra. Sales de compás, que que hiciste y papá. Y luego no, pero hay que volver a la tierra, aterrizar. Y eso nos enseña mucho el flamenco. Tanto así que no sé si alguna vez han ido a una presentación, algún tablao o algo, que uno va a empezar que empiezan a acelerar. Y muchas veces a veces las bailadoras se empiezan a acelerar porque lo siente el fuego. Porque acá hay dos dinámicas que están manejando acá, que es la tierra y el fuego. Y uno empieza y métele fuego, y uno se acelera y uno se desboca. Y a veces cuando uno se desboca, uno dice, ay Dios mío, hay que aterrizar. Entonces uno empieza literalmente a escuchar lo que está haciendo el cantador, lo que está haciendo el guitarrista, y uno empieza como, espere, aterricemos otra vez porque me fui de compás. Ahí es que le dice, que te dicen como que te fuiste de compás, y uno dice, ay sí, aterrizar. Y eso es algo que nos enseña mucho el flamenco. A estar muy presentes, a escuchar muy bueno qué es lo que está haciendo el cante, qué es lo que está haciendo en especial la guitarra, y luego aterrizar. Entonces es algo como muy presente que nos enseña mucho el flamenco. ¿A qué voy? Que porque el flamenco nos enseña esto es algo muy irónico y viene muy encaminado o muy de la mano con la historia de los gitanos. No sé si sepan de dónde son los gitanos, bueno, ya les voy a mandar acá toda la historia, pero los gitanos vienen en verdad de la India y ellos en el año 500, un grupo de nómadas empiezan a desplazarse. Empiezan a moverse, empiezan a subir, luego pasan por lo que se conocía como Persia, lo que al día de hoy es Irán, empiezan a subir, Turquía, suben, y este caminito se demora alrededor de 900 años. Justamente, ya cuando van a entrar en la frontera,
es que ya eso es 1915, si no estoy mal, 1915 es cuando llegan a Francia. Y para 1925, no 1900, para el 1095, perdón, para 1095 es que, para 1025, perdón, el día de hoy este año cumplimos un centenio de eso que sucedió, para mí era un año importante. En enero hay una escritura, como un decreto real que hace el rey de España, diciendo que hay un grupo de nómadas, que no se sabe de dónde son, que quieren entrar al territorio español y están pidiendo permiso para entrar al territorio español. ¿Qué sucedía? Que esta gente era como color morenita, no sé qué más cosas, rasgos diferentes a la que gente, pues, que en ese momento ni siquiera era España como tal, sino pues en ese momento todavía estábamos como Castilla, León, estaba así como por feudos. Esto es, perdón, spoiler, 1425, ¿qué sucedió esto? 1425 empiezan a caer, empiezan a bajar, y en 1425 piden ese permiso y hay un real decreto que dice: bienvenidos a este grupo de egipcianos para que entren a España. He de ahí que ese nombre que se llama egipciano al día de hoy mutó en la palabra gitano, pero fue de ahí. ¿Y por qué razón? Porque ellos pensaban que esta gente que era morenita, de ciertos rasgos, eran de Egipto, pero en verdad ellos no eran de Egipto, ellos eran de la India. Bueno, el punto fue que este grupo nómada empieza a bajar, no sé qué más cosas, empieza a bajar, y se empieza a acomodar al sur de España, lo que al día de hoy conocemos como Andalucía. ¿Qué sucedía en Andalucía en ese momento? Para ese momento, Andalucía era muy rica en cultura. ¿A qué voy? En ese momento estaban los moros, o sea, lo que son los árabes, estaban los judíos, estaban los mismos, pues la cultura castellana, los católicos. Entonces estaba todo este movimiento. Y entonces ellos se sintieron como muy cómodos entre esta diversidad de cultura. Al día de hoy, la cultura andaluza es muy parecida a lo que son los costeños acá en Colombia. ¿A qué voy? Que son un poco más abiertos, como más para afuera, como más más fiesta, más así, más abierto. Entonces, a este grupo de gitanos también le fue más fácil poderse acomodar en esta zona. Entonces, dentro de esta mezcla de culturas es que se empieza a gestar el flamenco. ¿A qué voy? Porque muchas personas dicen que el flamenco es solamente los gitanos y del todo no es cierto, porque alrededor del mundo hay muchos gitanos, pero lo irónico es que en el único lugar donde se hizo el flamenco fue en el sur de España, en una parte que queda entre lo que es Sevilla y Huelva. Entonces, Sevilla y Cádiz. Entonces, ahí es que se empieza a gestar lo que es el flamenco, dentro de esta mezcla de culturas. Entonces, empiezan a ver como influencias de la parte de los árabes, también con la forma de sacar la voz, que hacen como el ay, 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 que cuando uno oye que los musulmanes van a rezar y van a llamar a la mezquita, es que uno empiezan estos quejíos. De ahí empieza a hacer esta influencia. También empieza a haber influencia en la parte de los judíos, de los mismos castellanos, pues obviamente el flamenco no se canta en calé, que es el idioma original de los gitanos, sino el flamenco se canta en castellano. O sea, obviamente ahí sí empezó a hacer esto. ¿Qué sucedió? Que los gitanos, al haber empezaron a ser perseguidos, no solamente ellos, sino también los judíos y los musulmanes. ¿Por qué sucedió? Porque llegan los reyes católicos, no sé, un poco de historia en España, llegan los reyes católicos, Isabel Católica se casa con Fernando de Aragón, se casan y empieza la reconquista española. Entonces empiezan a sacar lo que son judíos, árabes, el que no sea católico, para la cárcel o para afuera o lo que fuera. Entonces empieza a suceder esto. Entonces, ¿qué sucede? Ya que al sentir esta persecución y toda esta influencia de los gitanos, se empieza a ver que ellos en verdad empiezan a buscar mucho la tierra. Entonces uno dice que el pueblo gitano, al día de hoy, si uno habla con ellos son muy orgullosos de su gente, muy orgullosos de su tierra, y ellos por eso es que tienen mucha descendencia. Es muy normal que tú dices que son de la familia de los farrucos, y tú vas a ver todos los farrucos, que la familia de no sé quiéncito, que todos, y esas cosas, y son como alrededor de gente que se casa desde muy pequeños, literalmente como a los 14 años ya los están como casando, y literalmente están teniendo mucha descendencia. ¿Por qué? Porque ellos al no haber tenido territorio sienten que su territorio o su pueblo tiene que estar con ellos.
Y uno empieza a percibir eso, que ellos al cantar, al bailar, ellos son como muy orgullosos y se sienten muy de la mano como con su arte, en este caso con el flamenco, especialmente los gitanos de Andalucía o de España como tal. Ellos sienten como que ese poderío, como que esta es mi tierra, que no sé qué más cosas, y tú los vas a ver mucho, que por esa razón, a lo que yo he podido empezar a percibir, es que a ellos no haber podido tener como tanto territorio, al haber sido perseguidos, al estar en movimiento continuo, ellos empezaron a zapatear mucho. Esto es algo que ayuda mucho a aterrizar. Para ellos, digamos, la columna vertebral siempre, o cuando más allá de un performance o que no haya nada, es que ellos van a decirte, échame compás, y empiezan a hacerle cante. Entonces uno empieza a hacer como el 7, 8, 9, 10, ta, 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 y ta, 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 y empiezan a cantarte con eso. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a aterrizar mucho. ¿En qué? En el compás, en la tierra. Y algo que vamos a ver mucho con el baile, es que en el baile flamenco, cuando uno brinca o cuando uno se expresa, va mucho hacia la tierra. Uno va hacia abajo. Es como brinca, pero hacia abajo. Que uno empieza a explicar, es como haz los marcajes, pero como si fuéramos como una pantera. Al día de hoy está conectando mucho con la idea de que el baile flamenco es como andar en pantera, que es como que vas paso, paso, y luego rematas. Pues obviamente no vas a atacar, pero es como remate, y sacas una fiera, y luego otra vez lo apaciguas. Y eso es algo que sucede mucho en el flamenco, que es donde yo empiezo a ver que es la dicotomía entre estos dos elementos, que es como con la tierra y con el fuego. Por un lado vas a ver como que es como bien enraizado, como firme, escucha bien el compás, estás bien en tu centro, porque si tú no estás en el centro, te desbocaste. Es como bien en el centro, escucha, se viene, remate, y empiezan los jaleos, empieza el grito, empieza no sé, las palmas, el golpe, los zapateos que ya empiezan a acelerarse. Ahí es cuando uno empieza a ver esa dicotomía entre lo que ya es el fuego y la tierra. Y esto pasa mucho en el flamenco. Algo que también es muy interesante del flamenco, y es que hay una dicotomía entre las alegrías y lo que son las penas. ¿A qué va el punto? Que por un lado tú vas a ver esos cantes que son como súper alegres, porque también el gitano es muy que le gusta pues, la fiesta, le gusta el arsa, toma, y que tú vas a ver que literalmente no necesitan ni una guitarra, sino solo necesitan manos para hacer fiesta. Tanto así que les tengo una anécdota, que cuando yo estuve una temporada viviendo en España, y por cosas de la vida terminé trabajando en un tablado de flamenco. Y eso era terrible, invitar a los flamencos, a los gitanos en especial, porque tú ya querías cerrar el sitio, digo tú, a las 5 de la mañana, y ellos no se querían ir. Y uno era, no, que escondan la guitarra, que escondan estas cosas, y no se podían ir porque tenían manos. Y yo decía, ¿qué? Entonces mi jefe me decía que los saques, Jimena, y yo, ¿qué? ¿Les quito las manos o qué? O sea, yo decía, ¿pero qué? Si siguen echando palmas y no se callan, ¿y yo qué hago? Y es algo así que ellos literalmente es como que te quitaron esto, te quitaron esto. La barra del bar literalmente empezaron con los puños, haciendo así. Yo, pero la gente no para. Pero literalmente es que lo llevan mucho en la sangre, o sea, ellos conectan mucho con eso. Y en verdad, cuando tú hablas con ellos, sienten mucho ese orgullo, ese como que yo soy gitano, que yo soy hijo de no sé quién, que de los Heredia, que de no sé qué más cosas, de los Cruz, de no sé qué más cosas, que Camarón era mi no sé qué cosas. Empiezan ahí con que ellos son hijos de la descendencia de los ellos son son hijos de alguien. Pero lo irónico es que por el lado contrario también tenemos los cantos que son muy sentidos, ese dolor, ese parte del desgarro, que también es ese dolor que sufrieron mucho, no sé, cuando fueron desplazados, cuando fueron encarcelados, ellos también fueron muchas veces torturados. Tanto así que uno diría que en América hubo mucho gitano, la verdad. Fue porque para 1492, sí que fue la conquista y estas cosas, también tuvieron que sacar mucha gente para que fuera a los viajes en América, y obviamente no iban a mandar a las personas que estaban cómodas y felices en España, que tenían su casa feliz, no, a quién iban a mandar a la gente que estaba pues o perseguida, que estaba en la cárcel, y quienes eran esos muchas veces, pues eran judíos, árabes y gitanos. Entonces muchas veces las personas, los primeros viajes que vinieron acá a América también son este grupo de gente, entonces también nosotros también tenemos una influencia muy grande de ellos. Pero el punto es que ellos también sufrieron mucho, ellos también les daban condena de galeras, que es que estuvieran como mucho tiempo trabajando en los barcos, puliendo esas cosas. Entonces, algo que nos enseña mucho también el flamenco, y que uno lo debe aplicar, yo digo que en la vida, es que uno tiene que aprender a transmutar las penas en arte muchas veces.
o en algo, o en sea una pintura, en una canción, en una obra de teatro, en un baile, no sé. Pero eso es algo que enseña mucho el flamenco. Porque uno muchas veces antes de entrar a una escena que te dicen tienes que bailar por un baile muy sentido, como puede ser una soleá o una seguirilla o algo así que son como bien hondos, uno pues tiene que conectar como con algo sentido, o sea, porque las letras son como que mataron a alguien, que perdiste el amor de tu vida, que te dejaron, uno dice como eran tan grandes mis penas o son tan grandes mis duquelas, que uno dice como pues lo mataron, o sea, eso es terrible. Uno obviamente cuando va a entrar a bailar flamenco, uno no va a entrar bailando así. O sea, tú no tienes esta cara cuando estás bailando un palo hondo, tú ya empiezas como a entrar en ese personaje y esa tristeza y sientes ese dolor, pero ese dolor lo vuelves en fuerza para sacar esa coreografía adelante. Entonces algo muy interesante del flamenco, porque nos ayuda a ser auténticos y a reconocer nuestras emociones, porque a veces a uno le han enseñado que uno siempre tiene que estar feliz, o que uno tiene que estar siempre políticamente correcto, o que uno tiene, no, pues tienes todo, sé feliz, pero a veces no es tan así. Y el flamenco nos ayuda a conectar con esa parte humana de nosotros los seres humanos. Para mí es de los bailes como que uno dice, uno es humano, que si tienes un día malo, pues lo sacas ahí. Y se nota que estás con un día mal y vas a arrugar la frente y vas a ver, pero lo sacas y luego lo limpias. Y eso lo puedes conectar mucho. Es una herramienta que es muy útil a veces cuando vas a bailar flamenco, si es la necesidad. Obviamente no todo el flamenco es bailar con cara de tristeza, ni con cara de rabia, porque muchas personas dicen es que la gente cuando baila flamenco baila con cara de rabia. Parecen que están de mal genio. También hay palos que son muy alegres, como pueden ser las alegrías, o lo que son los tangos, o también lo que son es mucho las rumbas. También parte del folclore, como cuando bailan las sevillanas, si bien las sevillanas no son flamenco, es parte del folclore andaluz, y es donde ya la gente saca como para afuera. Y es algo que es muy bonito del flamenco, que nos enseña a conectar con esa parte humana, esa dicotomía entre la tristeza y entre la alegría. Entonces, tanto así que tú lo vas a ver en la expresión de las manos, muchas veces, porque digamos cuando uno empieza a bailar como para una seguirilla o para una soleá, que son bailes con más sentidos, uno se va a dar cuenta que uno empieza a recoger, uno empieza a bailar, tanto así que uno puede explicar muchas veces que cuando tú bailas como con las manos hacia afuera, es como si tú quisieras ir para hacia afuera, es como algo más, estoy feliz y quiero sacarlo. Pero cuando tú vas a bailar como para adentro, empiezas como a recogerte, empiezas a hacer como esta sensación de, y como me lo traigo. ¿Eso es por qué? Porque estás recogiéndote, estás como entrando en la cueva, yo diría como esa analogía. Y es algo muy bonito que nos enseña el flamenco. Y más allá que sea el flamenco, no estoy diciendo que tienen que bailar flamenco sí o sí, porque cada quien conecta con una danza en especial, obviamente. Pero sí que uno pueda permitirse, especial por la danza, reconocerse como ser humano y conectar con esa autenticidad que hay dentro de cada uno. Entonces, sea que si tienes alguna emoción, puedas transmutarla a través del baile. O también en el retiro de hoy también vamos a ver cómo comparte con canto, que Sarita también nos va a hablar cositas de chakras y eso, no sé si el día de hoy, pero también Sara va a hablar también lo que sucede con el canto mismo. Son formas como para sanar a través del movimiento o del cante. Es algo muy interesante. Entonces, ya recapitulando, al día de hoy, que es el satsang del día de hoy, de contar un poco de las raíces del flamenco, es que el flamenco como tal sí tiene mucha tierra, y es que el gitano, al haber sido tan perseguido, al estar buscando tanta tierra, porque no la tuvo, porque estuvo en la cárcel, porque se estuvo moviendo desde la India hasta España, y mueva que mueva, les tocó aterrizar aquí a punta de baile, a punta de cante y a punta de compás. Entonces, algo para que tengan, como que se les dejo de spoiler, y si un día quieren como conectar con la tierra, ¿qué es lo que yo hago? Les voy a confesar algo. Ayer antes del performance yo estaba nerviosa, yo le dije, Sarita, yo no pude comer antes de esto. Yo decía, yo no puedo, que se me va a devolver la comida, yo no puedo comer. Y estábamos acá arriba los dos planeando, y yo le dije, Sarita, estoy nervioso. Yo me acuerdo que para poder quitarme los nervios, yo tuve que empezar a palmear más duro y empezar a darle más duro al suelo. En ese momento sentí que hubo una conexión con la tierra, y algo que me encanta, que aprendí una vez una cosa de constelaciones familiares, es como conecta con la tierra, que ahí está tu mamá y ahí está tu papá. Y ahí están todos tus ancestros. Y acuérdate que tú no estás sola.
O sea, tú acá te puedes sentir sola, pero acuérdate, tú tienes una cantidad de generaciones que gracias a ellos tú estás aquí en este momento, en este plano. Entonces, como que cuando yo estoy nerviosa, y algo que les contaba fue que, pues antes de ser yo pues era abogada, o soy abogada todavía, no me he quitado la tarjeta profesional, yo todavía tengo tarjeta. El punto es que antes de ir a una audiencia, de ir a algo, pues, o los alegatos de conclusión, o yo era como, pues obviamente uno se pone un poco nervioso. Y yo me acuerdo que mi ancla era como hacer esto, como ta, como ta. Y eso te ayuda como a llevar el centro. Y es algo muy interesante, que es como si usted está nervioso, pero si usted está bien anclado en la vida, usted tiene buenas raíces, que uno siente como, ah, bueno, yo puedo con lo que se venga lo que sea, porque yo estoy bien parado en la vida. Entonces, algo que a mí me ha ayudado el flamenco y ha sido mi ancla y mi terapia. No sé si alguien tenga dudas, cosas del día de hoy, comentarios. Que no. Mi familia es de España y como es de Cristina, yo a mi madre la relaciono mucho cuando baila, cuando canta flamenco, a cuando me regaña, que fue la misma voz. La misma voz, los mismos gestos, la misma mirada, de o cuando está enfadada, no solo conmigo, pero cuando está enfadada, como cuando baila, o como cuando canta con sus hermanas. Sentimiento de pequeña eso de primera, ¿no? De muy sentido, muy desde el alma, muy que se nota también que viene con mucho dolor del pasado, de estas herencias.
No hay nada más terapéutico que eso. O sea, nada que tú haces cuando 5 años de una carrera de superar las cosas. Entonces nos preparamos para... ¿Primero son los anuncios o primero es el Try and Bacán? Los dos anuncios y después a cuánto lo Listo. Entonces primero tenemos acá los anuncios. Tenemos el curso básico de Hatha Yoga, serie Rishikesh. Aquí cada fin de semana. El curso básico de Hatha Yoga acá lo tenemos todos los fines de semana acá en Vanadurga Ashram. Y también en Atman Yoga tenemos todos los cursos, tanto a inicio de mes como a mitad de mes tenemos curso básico de Hatha Yoga para que lo tengan súper presente. También tenemos el profesorado de yoga para niños, altamente recomendado, mindfulness y sabiduría ancestral para niños, del 6 al 13 de octubre. Entonces vengan por si quieren ser profes de yoga para niños, que eso es un servicio que se está buscando mucho. No, en verdad, si los digo así mismo. Háganlo porque ahorita que estamos en Atman Yoga nos están preguntando mucho como si tenemos yoga para niños. Y ya son muchos los que están preguntando, o sea, hay muchos papás interesados. Entonces creo que es un buen nicho de mercado para que si se quiera especializar este tema, vale la pena hacerlo. Vacaciones para niños, tenemos acá vacaciones para niños y familia en la selva, del 8 al 13 de octubre, altamente recomendado, para que vengan aquí en plan expedición con toda la familia. O sea, tenemos plan para los niños, para los grandes, para los adultos, para que estén todos en comunidad y conectemos con lo que es la madre tierra, el río y todas las actividades que hacemos acá. Lo va a dirigir Sol, una chica súper buena que pues le ha metido mucho a este proyecto y lo tiene muy bien hecho. Ya lo he visto y lo hace muy bien ella. También tenemos el profesorado de yoga de 21 días, yoga, ayurveda y ecología védica, del 7 al 28 de noviembre. No se lo pierdan, háganlo, altamente recomendado. Y eso sí los digo porque yo lo hice. Vine el 1 de noviembre del año pasado y acá sigo, no me han sacado. Entonces vale la pena hacerlo. Es la única, pues para mí fue la mejor forma como para poder aterrizar el sadhana, para poder entender bien cómo es esto, porque a veces cuando uno hace un curso de online o en la casa, no es lo mismo cuando tú estás acá inmerso 21 días